Esta grabación después va a estar disponible tanto en el Classroom como en el Instagram, así que les doy la bienvenida a todos y todas las que se conectaron. Esperar que estén bien en sus casas, junto a sus familias, y que estén dentro de todo sin novedades, y tratando de salir adelante como todos lo estamos haciendo en Chile y en el mundo. Darles la tranquilidad de que todo el trabajo que ustedes están haciendo va a ser después tomado en consideración para una futura evaluación. Así que síganle poniendo el mismo empeño que le han puesto hasta ahora, y nos queda bastante más por recorrer, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Les sugiero que tengan a mano, como les decía antes, un cuaderno donde ir tomando notas o una hoja, porque vamos a ir repasando algunos de los temas principales que están en la evaluación. Les puedo decir que esta consta de 15 preguntas, al igual que la vez pasada, son solamente de alternativas. Ustedes tienen que identificar cuál es la alternativa correcta. La semana del 13 al 17 de julio es la semana en la que ustedes van a hacer las evaluaciones, y la semana del 20 al 24, ahí nos vamos a volver a conectar, y va a ser para ir revisando la evaluación, ¿ya? Ir viendo pregunta a pregunta, en qué se equivocó el curso, por qué se habrán equivocado. La idea es que comprendan por qué una alternativa es correcta y por qué la otra que ustedes pensaron que podría haberlo sido, en realidad no corresponde, ¿ya? Esa es la idea de ir haciendo esta retroalimentación, y que ustedes también sepan cuáles son los puntos que tienen débiles, y nosotros también, de esa forma después los podemos repasar y solucionar cualquier tipo de duda que haya quedado de la evaluación. Ese es el objetivo que tienen estas pruebas, saber cómo van avanzando y ir reconociendo cuáles son las debilidades. Por lo tanto, si alguien piensa que, por ejemplo, si la vez pasada alguien hizo la prueba con algún nombre falso para obtener las claves de la respuesta y tener un 100%, en realidad la única persona que está engañando es a sí misma, porque estas evaluaciones no va a incidir el puntaje en que ustedes aprueben o no las asignaturas. Lo que importa es que ustedes participen y de forma honesta. De esa forma ustedes van a poder identificar cuáles son los puntos débiles que tienen, por ejemplo, la asignatura de historia, y qué es lo que hay que repasar. Pero si ustedes hacen algún tipo de trampa de ese estilo, lo único que van a conseguir es engañarse a sí mismos, porque después nosotros vamos a tomar esos resultados de las evaluaciones y podemos considerar que eso ya está trabajado y ya se sabe, y que, entre comillas, ya es materia que está pasada. Por eso es que es importante la honestidad en estas evaluaciones, ¿ya? Así que vamos a partir. Como les dije antes, vayan tomando nota, porque vamos a ir repasando algunos conceptos, y lo ideal es que ustedes tengan claridad sobre ellos, porque es lo que está en la evaluación. Cuando nosotros hablamos de soberanía nacional, por ejemplo, ¿qué es lo que se les viene de forma inmediata a la cabeza? ¿Qué entienden ustedes por soberanía nacional? No pueden escribir o pueden abrir el micrófono, no hay problema. ¿En quién reside la soberanía, por ejemplo? ¿En el presidente? ¿En el pueblo? ¿En el Congreso? ¿Quiénes son los que tienen la soberanía en sus manos y que la ejercen, por ejemplo, a través de las elecciones? ¿Los presidentes? ¿No? El presidente electo. ¿Pero quién elige al presidente, por ejemplo? Nosotros. El pueblo. El pueblo, exacto. Por lo tanto, la soberanía reside en el pueblo. Y cuando vamos a votar nosotros y elegimos al presidente, estamos cediendo parte de nuestra soberanía y se la estamos entregando a él. Es decir, el poder que tiene el pueblo, ¿cierto?, es el de elegir a las autoridades, y el poder reside últimamente en el pueblo. Si el pueblo no está de acuerdo o conforme con la gestión que está haciendo sus autoridades, incluso podría llegar a provocar que éstas salgan de su cargo. Es como lo que pasó en Perú hace unos años atrás, principalmente por un caso de corrupción, que el presidente terminó renunciando. Por lo tanto, la soberanía nacional nosotros lo podemos definir como el poder o la autoridad que reside en el pueblo, ¿ya? Y que se representa a través de las distintas instancias, por ejemplo, a través de las elecciones. Así que no se olviden, la soberanía reside en el pueblo. ¿De qué forma el Estado chileno va a conocer el territorio y va a empezar a ejercer soberanía en él? ¿Se acuerdan que vimos distintos puntos que hablaban de cómo se va a ir ocupando el territorio nacional y cómo se va a ir también colocando presencia del Estado a lo largo y ancho de Chile? ¿Cuáles eran esas formas de llevar a cabo ese proceso? ¿De qué forma se iba consolidando población, por ejemplo, en la zona sur de nuestro país? ¿Se acuerdan de alguno
de las formas en las cuales se producía esta ocupación, cómo llegaban personas a vivir a la zona sur de Chile o a la zona austral. ¿Quiénes llegaron, por ejemplo, a los alrededores del lago Yanquihue, cerca de la ciudad de Valdivia? ¿De dónde provenían esas personas? ¿Se acuerdan? Lo estuvimos trabajando en unas clases anteriores, cuando hablábamos de que llegaban migrantes desde Alemania, por ejemplo, y que el Estado les entregaba tierra alrededor de la zona de Valdivia, del lago Yanquihue, para que ellos se instalaran, colocaran empresas, se dedicaran a la ganadería o la agricultura. ¿Ya? Las formas que va a utilizar el Estado para reconocer el territorio, para ejercer soberanía y tener presencia tanto de personas como del Estado, van a ser las siguientes formas. En primer lugar, ¿cierto? A través de la exploración científica. ¿Se acuerdan? Que se crea la Universidad de Chile, empiezan a llegar académicos desde Europa, y estos se van a encargar de ir recorriendo el territorio nacional, identificando su flora, la fauna, como Claudio Gay, también los minerales que habían en la tierra, como Ignacio Domeyko. Ese trabajo de conocer el territorio nacional es fundamental para poder saber, por ejemplo, en qué lugares conviene instalar población, en qué lugares desarrollar una industria minera, por ejemplo. ¿Ya? Así que la exploración científica es fundamental para conocer el territorio. Cuando hablamos de colonización, ahí vimos dos conceptos, ¿cierto? Uno que era territorialización y otro que era desterritorialización. Cuando nosotros hablábamos de la territorialización, tenía que ver con grupos humanos que llegaban a vivir a lugares que estaban deshabitados, donde antes no había vivido ningún otro grupo de personas, ni pueblos indígenas, tierras que estaban deshabitadas. En cambio, cuando nosotros hablábamos de desterritorialización, este fenómeno corresponde a cuando llega un grupo humano, por ejemplo, a vivir a la zona de Laja, pero en la zona de Laja antes vivía un pueblo indígena. Supongamos que ahí vivían mapuches. Por lo tanto, cuando llegan ahí a vivir colonos, los mapuches tienen que irse del territorio. Eso es de desterritorialización. Cuando un grupo humano le quita el territorio, el lugar donde vive, a otro grupo humano. Esto tiene que ver con la colonización. Cuando llegan los migrantes desde Europa, van a llegar a vivir a zonas que estaban deshabitadas y también a zonas donde antes vivían pueblos indígenas. Y al tener que sacar a este pueblo indígena del lugar donde ellos habían vivido por miles de años, es que se produce este fenómeno que se conoce como desterritorialización. ¿Ya? Y que hasta el día de hoy es lo que genera grandes conflictos, sobre todo en la zona del Biobío y la Araucanía. Los pueblos, existen comunidades mapuches que hasta el día de hoy no están conformes con las reparaciones que ha hecho el Estado para tratar de salvar, de sanar, perdón, el daño que se causó en esta época de colonización. Por lo tanto, ¿de qué forma el Estado va a conocer y va a empezar a ejercer soberanía en el territorio? En primer lugar, a través de la exploración científica, con, por ejemplo, Claudio Gay o Ignacio Domeyko, también a través de la colonización, que es cuando llegaban extranjeros a vivir a la zona sur de Chile, y ahí se dedicaban a la agricultura, a la ganadería o a la industria, y también a través de conflictos bélicos. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico va a permitir consolidar el territorio en la zona norte de Chile, y hasta el día de hoy, las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta son parte del territorio chileno, y lo van a hacer así hasta el fin de los tiempos. ¿Ya? Nada va a cambiar ese territorio que ya se ganó a través de la guerra, y que Bolivia y Perú cedieron a Chile como parte de los tratados de paz que se firmaron. De lo contrario, quizás todavía seguiríamos en guerra. Así que la forma en que el Estado comenzó a conocer y ejercer la soberanía en el territorio nacional, podemos decir que principalmente fueron tres: a través de la exploración científica, la colonización y a través de la guerra. ¿Ya? ¿Qué significa que el Estado sea, por ejemplo, cuando hablamos de que el Estado es soberano? ¿Qué quiere decir que el Estado sea soberano? Esto tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado, por ejemplo, de hacer cumplir la ley dentro de su territorio. Si el Estado no tiene ese poder, estamos hablando de un Estado que es fallido, como sucede, por ejemplo, con el caso de México. Mucha gente plantea que México es un Estado fallido, porque hay zonas del país que están controladas por los carteles de droga, y donde el Estado realmente no puede ejercer la ley, no puede cumplir la ley en esos territorios. Incluso en algunas zonas, los carteles son los que gobiernan y administran incluso ciudades.
A ese punto ha llegado el tema del narcotráfico en el caso mexicano, y por eso se habla que México se considera un estado fallido, porque el gobierno no es capaz de hacer cumplir la ley, y no es capaz de hacer cumplir el orden jurídico en algunos territorios. Acá en Chile, igual algunas personas que son muy críticas plantean que Chile tiene problemas de soberanía en la zona de la Araucanía, que hay lugares en los cuales el Estado no tiene dominio, pero sí tienen algunos grupos armados reducidos. De ahí entra el conflicto de qué significa que el Estado sea soberano. Quiere decir que es capaz de hacer cumplir la ley dentro del territorio, ¿ya? A través de la fuerza, por ejemplo, si la gente no obedece las leyes, el Estado utiliza toda la fuerza a través de la policía, carabineros e incluso de la fuerza militar. Así que cuando hablamos de que un Estado sea soberano, es la capacidad que tiene para hacer cumplir la ley en su territorio. ¿Qué es lo que permite que Chile empiece a ser un Estado soberano? ¿Qué es lo que permite que nuestro país, ¿cierto?, comience su vida como república independiente y comience ya a organizarse sin dependencia de España? Todo esto comienza desde el 12 de febrero de 1818. Cuando Chile declara su independencia, nuestro país comienza a ser soberano, es decir, ya no depende de la influencia de una potencia extranjera como era de España, sino que ahora nosotros somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos y de organizarnos de la forma que estimemos conveniente. Por lo tanto, cuando hablamos del primer paso que da Chile para ser un país soberano, un país independiente, es el comienzo del proceso de independencia en 1818. ¿Ya? Acuérdense que la independencia de Chile comienza en ese año, no en 1810. Acuérdense, 1810, el 18 de septiembre, es la primera junta de gobierno, en la cual se declara lealtad al rey de España. Por lo tanto, no podemos considerar que ese sea el punto exacto de comienzo de nuestra república como país independiente. La fecha exacta es el 12 de febrero de 1818, cuando se firma la independencia en la plaza en la Plaza de Armas, que lleva el nombre de Plaza de la Independencia acá en la ciudad de Concepción. Ya, por eso es que esta es la única plaza de armas del Chile que no se llama Plaza de Armas, sino que es Plaza de la Independencia, a raíz de ese suceso histórico que ocurrió hace ya 200 años. ¿Ya? Por lo tanto, cuando Chile comienza su vida como país soberano, es en la firma de la independencia, cuando se expulsan a los españoles del territorio. Para consolidar la soberanía dentro del territorio nacional, es decir, que las leyes se cumplieran y que el Estado tuviese la fuerza para hacerlas valer dentro de las fronteras de Chile, van a ser necesarios los siguientes pasos. Por ejemplo, organizar todo el tema de la administración pública, que hubiese una presencia del Estado en la zona sur, en la zona norte, en la zona central, en los distintos pueblos y ciudades, cosa que se notara que ahí llegaba las manos del Estado chileno y que estaba ahí organizando todo. También establecer los límites de nuestro territorio. No sacamos nada con tener límites naturales si estos no están delimitados de forma escrita y de forma clara. Por ejemplo, en la época yo podría decir, no, la frontera de Chile con Argentina es la cordillera de los Andes. Ya, pero ¿qué punto específico de la cordillera? Porque la cordillera también tiene aproximadamente más de 100 kilómetros de ancho, por lo tanto, habría ahí que definir qué es lo que consideramos como el punto que delimita Chile y de lo que es Argentina. Por lo tanto, para consolidar la soberanía interna dentro del país, es necesario establecer las fronteras, establecer los límites con los países vecinos, que sean claros, que no lleven al error. También establecer una administración del Estado que esté presente en todo el territorio y tratar de unificar todo el territorio, ¿ya? Que es lo que pasaba antes. Chile iba de Concepción hasta Coquimbo y después de Concepción hacia el sur se saltaba hasta Valdivia. Y después teníamos Chiloé, que no era parte de Chile todavía, sino porque tenía tropas españolas. Estamos hablando de 1818. Por lo tanto, ahí teníamos el desafío de unificar todo este territorio, que la zona entre Concepción y Valdivia, por ejemplo, pase a integrarse de forma total al territorio chileno, que se cumplan sus leyes en el interior, que el Estado se encargue de organizar la estructura económica de esa zona. Por lo tanto, los pasos para lograr consolidar la soberanía dentro del país están relacionados con la administración pública que esté presente en todo el territorio,
establecer fronteras claras y unificar todo el territorio en un solo cuerpo, ¿ya? Que no hayan pedazos de Chile en la zona sur, ni ahí en Valdivia, no, que todo esté junto y que esté todo unido en un solo cuerpo. Las características que tiene la población en nuestro país y los recursos naturales. ¿Cómo podríamos definir qué es la distribución de la población? ¿Ustedes se acuerdan lo que trabajaron en la primera guía de este ciclo que comenzó ahora en junio? Se habla de que la población en nuestro país está distribuida de forma heterogénea, ¿cierto? Que hay zonas que están muy pobladas y zonas que tienen una escasa población. También zonas que tienen una concentración elevada de población en muy poco espacio, como es Santiago, y otras zonas en las cuales prácticamente es un milagro encontrarse con otra persona, como es la región de Aysén. Por eso hablamos de que existe una heterogeneidad en cuanto a la distribución de población. Lugares sumamente poblados como Santiago, con más de 8 millones de habitantes, y lugares con muy pocos habitantes como la ciudad de Coyhaique, que tiene aproximadamente 40.000. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que existe una distribución que es, ¿cierto?, desigual, que es bastante heterogénea. ¿Ya? No se olviden de ese término. Es importante que recuerden que la población está distribuida de una forma desigual, ¿ya? Hay mucha concentración en la zona central y en las zonas extremas del país tenemos baja concentración de población. En cuanto al ámbito étnico y cultural, también es bastante heterogéneo, ¿ya? Incluso dentro de la misma población mestiza al día de hoy, ustedes pueden ver grandes diferencias culturales entre la gente que vive aquí en la zona sur y que vive en la zona norte. Muchos plantean que la gente del norte es un poco más lenta, que el clima, el calor hace que no vayan tan acelerados como vamos acá en el sur, que incluso hablen de una forma distinta, con un acento diferente, que utilicen otras terminologías para referirse a otras cosas, la eterna discusión entre si es pan francés, marraqueta, es pan batido, por ejemplo. Eso nos va hablando de las diferencias culturales que hay desde una zona de Chile en otra. Por ejemplo, llevar a alguien en la espalda acá en la zona sur. ¿Cómo se llama eso? Normalmente se le dice acá como llevar a Lapa, ¿cierto? Pero en la zona norte, cuando tú llevas a alguien así encima de tus brazos, se dice llevar a Tota, por ejemplo, en la zona de La Serena. Y así van cambiando el uso de distintas palabras. Por ejemplo, acá se habla de ombligo, en la zona de La Serena se habla del pupo, que es la forma de referirse allá al ombligo y que tiene una herencia cultural indígena. Por lo tanto, por eso podemos hablar de que existe una heterogeneidad también étnica y cultural, ¿ya? En cuanto al ámbito económico, nuestro país hasta el día de hoy principalmente tiene una economía que se basa en exportar materias primas, ¿ya? Cobre, fruta, por ejemplo, carne. Es muy poca la industria manufacturera que se llega a exportar. Por ejemplo, en el ámbito de lo que es Laja y la zona del Biobío, acá se exporta principalmente celulosa y también se exporta tabla y otro tipo de madera. Pero eso es materia prima que se utiliza en otros países, por ejemplo, la celulosa para hacer papel de diario, para hacer distintos tipos de papeles, papel higiénico, etc. Lo mismo pasa con la madera que se exporta a otros países, que se utiliza después para hacer muebles y otras cosas que nosotros compramos después y muchísimo más caro que si se produjera acá, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cuáles son las características que tiene la población? No se olviden, es una distribución desigual. Tenemos también una heterogeneidad cultural, una economía que se basa en exportar principalmente materias primas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del principio de Iuti Possidetis, si ustedes se acuerdan, esto tiene que ver con la primera vez que se fijan las fronteras acá en Latinoamérica. Y este principio jurídico de lo que habla es de que, en el fondo, en latín lo que quiere decir es que lo que tú tenías es lo que vas a tener. Es decir, si en la época colonial las fronteras de Chile estaban establecidas, que la cordillera dividía, por ejemplo, Chile con Argentina en la zona norte, que en la zona sur nuestro país llegaba hasta el Océano Atlántico, esas son las fronteras que se van a establecer en los primeros años de vida independiente de los países. Buscaban mantener, en cierta forma, el orden colonial de la distribución de territorio. Así que eso es lo que se basa el Iuti Possidetis.
¿ya? Centrar las fronteras de los países de Latinoamérica en base a las fronteras que tenían en la época colonial. ¿Qué problemas pudo haber enfrentado el Estado de Chile cuando llevó a cabo este proceso de organizar el Estado, este proceso de intentar consolidarse dentro del territorio nacional? ¿Ustedes se acuerdan lo que vimos en una de las clases? Era el tema de la geografía. Hasta el día de hoy, la geografía en nuestro país es compleja. Es muy difícil desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio nacional. Por ejemplo, imaginemos que ustedes quieran ir eh, a los, al Alto Biobío, ya, a la zona ya casi en la frontera con Argentina. Necesitarían mínimo un 4x4, porque hay caminos que son de tierra, caminos que están en mal estado, existe mucha montaña, muchos ríos entre medio, por lo tanto hasta el día de hoy es difícil desplazarse. Imagínense cómo era esto hace casi 200 años atrás. El día de hoy cuesta llegar a algunas partes del territorio nacional, que es lo que les comentaba el otro día. Si ustedes veían algún capítulo de Lugares que Hablan, por ejemplo, siempre muestran que Francisco Saavedra va a hablar con algún caballero que vive así como en la mitad de una montaña, que para llegar tienen que ir en auto, pero el auto tienen que dejarlo en un lugar donde el camino ya se coloca muy angosto, difícil de seguir manejando, de ahí tienen que subirse a caballo, después tienen que cruzar un río con un cordel, y de ahí finalmente llegan donde el caballero. Por lo tanto, es muy compleja la geografía que tiene nuestro país hasta el día de hoy. Otro obstáculo que va a tener también nuestro país para ir administrando mejor el Estado era la falta de personas capacitadas. Chile no tenía universidades, por lo tanto no tenía personas con estudios superiores que pudiesen desempeñarse como administradores públicos, por ejemplo. Y eso también va a ser un problema complejo. Y tampoco tenía tanto dinero como para poder ir expandiéndose de forma rápida. Por ejemplo, si no habían profesionales acá dentro de Chile, ¿de dónde iban a sacar profesionales? Iban a tener que venir de Europa, y eso iba a ser muy caro y el Estado no tenía los recursos para irlo pagando, ¿ya? Por lo tanto, esos son los problemas que va a tener el Estado para ir expandiéndose administrativamente por todo el territorio. Los problemas de la geografía, la falta de personal capacitado y la falta de recursos económicos para ir financiando esta expansión administrativa. Cuando nosotros hablamos del censo, y si hacemos referencia al censo del año 2017, ¿cuál es la finalidad que tiene este proceso? ¿A qué es lo que lleva el censo? ¿Qué objetivos busca, por ejemplo? El censo se utiliza en gran medida para conocer cuántas personas viven en el territorio, en qué lugares, en qué condiciones y qué es lo que necesita esta población. Yo conociendo las características y la forma en que está distribuida la población en un territorio, como Estado voy a poder tomar decisiones de forma informada, y las decisiones que tome van a lograr mejorar, ¿cierto?, la calidad de vida de las personas que vivan en zonas determinadas, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de las primeras cosas que nosotros vimos en economía, estaban relacionadas con el tema de tomar decisiones de forma racional. Y para yo tomar una decisión racionalmente, tengo que estar informado de las distintas aristas que tienen que ver con el fenómeno en específico. Por ejemplo, si yo vivo en la zona sur de Chile, ahora en pleno invierno, y alguien me trata de vender un traje de baño a 30.000 pesos, probablemente no lo vaya a comprar porque no lo necesito de acuerdo a las circunstancias actuales. Pero si alguien me ofrece una chaqueta que está en oferta, que es abrigadora y que repele el agua, probablemente sí la vaya a comprar. Eso tiene que ver con la toma de decisiones. Si yo considero el clima que hay acá, las necesidades que yo tengo, voy a tomar una decisión de forma informada. Lo mismo pasa con el Estado. Si el Estado conoce a la población, cómo está distribuida, por ejemplo, en qué tipo de viviendas vive, cuántas familias viven en cada casa, podría llevar a que el Estado tome la decisión de, por ejemplo, ¿sabe qué? En Laja viven muchas personas, muchas familias comparten una sola vivienda. Por lo tanto, hay un problema de hacinamiento y tenemos que construir viviendas sociales para toda esa gente. Pero si no se hacen los censos, el gobierno no puede saber cuáles son las condiciones de vida de las personas. Lo mismo ha pasado ahora con el tema de la pandemia, que muchas personas no tenían su ficha de registro social de hogares actualizada. Por lo tanto, el Estado no podía saber que efectivamente esa persona estaba con problemas económicos. Por eso es que una de las cosas que más se ha llamado a que hagan las familias al día de hoy es actualizar sus datos en el registro social de hogares. Para de esa forma el Estado poder tener una fotografía clara de qué es lo que está pasando actualmente.
Pero si yo la última vez que hice esta ficha, yo tenía trabajo estable, mi esposa, por ejemplo, la imagen que va a tener el Estado va a ser muy diferente a la imagen real de qué es lo que sucede el día de hoy. Por eso es importante ir actualizando estos datos, porque en base a esos datos es que el Estado toma las decisiones. Así que no se olviden que el censo es una encuesta que se utiliza para identificar, ¿cierto?, dónde vive la gente, en qué condiciones vive, y de esa forma yo tomar decisiones como Estado y decidir en qué área invertir, en las áreas que la gente necesite para mejorar su calidad de vida. La Universidad de Chile, ¿qué función va a tener cuando se instala acá en nuestro país, cuando se crea esta universidad? ¿Qué es lo que va a buscar? En primera instancia, ¿cierto? Yo les decía que como un requisito para estar dentro de la sociedad moderna de la época, era tener una universidad, porque la universidad se entiende que es un lugar que agrupa el conocimiento, entre comillas, universal, es decir, todo el conocimiento que hay disponible. Y además las universidades son importantes porque llevan a cabo un trabajo de investigación constante. Nosotros normalmente vemos el lado de pregrado, es decir, las carreras que se estudian en la universidad. Pero detrás, la universidad también lleva a cabo un proceso de investigación. Esta semana, de hecho, comenzó a funcionar ventiladores mecánicos que diseñó la Universidad de Concepción en conjunto con ASMAR, que son los astilleros de la Armada, y están empezando a fabricar ventiladores mecánicos, acá en Chile para lograr suplir la demanda que hay actualmente por la pandemia. Pero esto fue un diseño en conjunto de la universidad con la maestranza de la Armada. Y para eso sirven las universidades. También van investigando qué es lo que está pasando con la sociedad actual, qué es lo que está pasando con distintos tipos de fenómenos sociales, científicos, y eso nos permite ir generando conocimiento, y el conocimiento va generando también valor agregado a lo que nosotros hacemos. También la Universidad de Chile va a servir para, ¿cierto?, ir investigando el panorama natural y cultural del país, identificar cuáles eran nuestras características como pueblo, identificar las características de nuestro territorio, y también va a contribuir a ir formando una identidad nacional en común, identificar qué es lo que nos une a nosotros como chilenos, independiente del lugar en el que vivamos en el país. Cuando hablamos de el Estrecho de Magallanes y la fundación del Fuerte Bulnes y posteriormente la construcción de la ciudad de Punta Arenas, tenemos que recordar la importancia estratégica que tenía este territorio. Acuérdense que nosotros vimos, les mostraba con un mapa, ¿cierto?, que la zona del Estrecho de Magallanes era la única forma de pasar del Océano Atlántico al Pacífico. En esa época no existía el Canal de Panamá, recién se va a crear en 1914. Por lo tanto, durante prácticamente 100 años de vida independiente de nuestro país, el Estrecho de Magallanes era una de las rutas comerciales que más se utilizaban. ¿Y por qué era importante este territorio? Como les decía antes, unía el Océano Atlántico con el Pacífico y también permitía unir lo que es Europa con América del Sur y con la zona de Asia. Por eso era tan importante que el Estado y que Chile tuviese una presencia permanente en este territorio. Si nuestro país no lo ocupaba, probablemente podía llegar otro país, podía llegar Holanda, por ejemplo, instalarse ahí y fundar ciudades y reclamar que ese territorio era de ellos. Total, antes no había ningún Estado. Por eso es que fue importante la ocupación que se hizo durante el gobierno de Manuel Bulnes, ¿ya? Primero se instala el fuerte. Una vez que está instalado el fuerte, se puede hacer reconocimiento del territorio y posteriormente se funda la ciudad de Punta Arenas. Cuando hablamos de un naturalista francés, de los muchos científicos que vinieron acá, uno de ellos llegó en el año 1830 y se encargó de ir reconociendo la flora y la fauna que había en nuestro país, ¿ya? Fue desarrollando un catastro de todo lo que había acá. Esta persona fue, ¿cierto?, Claudio Gay, quien llevó a cabo este catastro de la flora y la fauna que había en nuestro territorio. También hubieron otras personas, como Ignacio Domeyko, que se encargó del tema de ir investigando cuáles eran los minerales que tenía nuestra tierra. Y él va a estar instalado principalmente en la región de Coquimbo. A comienzos del siglo XIX, ya estamos hablando de 1818, ¿cuál era el territorio que ocupaba realmente nuestro país? ¿Cierto? Como ya hemos repetido varias veces, el territorio chileno en los primeros años de República Independiente iba desde la zona de la región de Coquimbo, específicamente cerca de la ciudad de Copiapó,
hasta la ciudad de Concepción, y de ahí había una zona entre medio que no estaba ocupada, que no había presencia del Estado, y después estaba Valdivia. Ese era el territorio que estaba efectivamente ocupado por el Estado chileno, ¿ya? La zona de la Araucanía era una zona que estaba, en la cual vivía el pueblo mapuche, donde no había mucha interacción con esta naciente república chilena, y en la zona de Chiloé quedaban tropas realistas que todavía eran leales al rey de España. La territorialización y desterritorialización, ¿cierto?, fueron conceptos que nosotros ya vimos anteriormente, y que tenía que ver el primero, territorialización, con la instalación de pueblos en lugares que estaban antes deshabitados, y por otro lado el de desterritorialización tenía que ver con cuando llegaba un pueblo a una zona determinada y sacaba a quienes vivían ahí antes, ¿ya? Y por último, les voy a sugerir que busquen mapas actualizados de Chile y que vean, por ejemplo, actualmente cuántas regiones tiene nuestro país. ¿Cuántas regiones creen que tiene Chile actualmente? Así que es lo primero, el primer número que se les viene a la cabeza. Pueden escribir en el chat. ¿Cuántas regiones tiene Chile actualmente? 16. 15. 16. Muy bien. Ah. Acuérdense que hace poco se creó la región de Ñuble, cuya capital es Chillán, ¿ya? Antes de la creación de la región de Ñuble éramos efectivamente 15 regiones. ¿Cuáles son estas 15 regiones? Bueno, en la zona norte partimos con Arica y Parinacota, después viene la región de Tarapacá, después la región de Atacama, después tenemos Tarapacá, la región de Antofagasta, de Atacama, la región de Coquimbo, después viene la región de Valparaíso, la región metropolitana, del Libertador Bernardo O'Higgins, la región de Maule, de Ñuble, Biobío, Araucanía, de los ríos, de los lagos, Aysén, Magallanes y de la Antártica chilena, ¿ya? Ahí están las 16 regiones que tiene nuestro país. Así que les sugiero que vean un mapa, porque esto igual les va a servir para ir comprendiendo cómo se fue expandiendo el territorio y de qué manera se fue ocupando, ¿ya? Esos son los puntos principales que se van a trabajar en la evaluación, ¿ya? Así que les sugiero que si fueron tomando nota, eso les va a servir como para ir estudiando un poco, si es que quieren estudiar o repasar algunos temas. También este video va a quedar disponible si es que alguien lo quiere ver de nuevo, ¿ya? Son 30 minutos más o menos, así que tampoco es tan largo, un repaso bien sintetizado. No sé si tienen alguna consulta a raíz de lo que estuvimos conversando hoy día, alguna pregunta sobre la evaluación. Los escucho o los leo. Es martes. No, bueno, si no hay duda, les doy las gracias por haberse conectado, por haber estado acá. El día viernes va a quedar liberada la sesión del día viernes ya, porque los temas que teníamos que trabajar esta semana ya fueron trabajados. Además, el día viernes van a estar disponibles las pautas para que puedan ir revisando. Sí, lo que repasamos ahora es todo lo que está en la evaluación, ¿ya? De hecho, lo que yo les iba conversando está relacionado con la prueba, ¿ya? De hecho, iba leyendo la prueba mientras le iba comentando algunas cosas. Así que todo lo que está acá es lo que entra en la prueba, para que, si lo quieren repasar. Y bueno, desearles que les vaya muy bien. Y como les dije, el día viernes 17, durante la mañana yo voy a estar conectado si es que alguien tiene alguna duda sobre la prueba, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna otra consulta o algo que quieran agregar.